Hola, como parte de la campaña que tiene el Consejo de Salud Ocupacional para hacer conciencia acerca de tomar con seriedad e importancia el tema de los factores psicosociales dentro del entorno laboral, hoy tenemos una conversación muy interesante con una experta sobre el tema. Así que los invitamos a que nos acompañen durante estos minutos para que se informen más acerca de los factores psicosociales en el entorno laboral. Para eso tenemos como invitada especial a la doctora Diana Jara Vindas, del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Nacional de la Salud Mental. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio, más bien. El tema de hoy es el estigma de la salud mental en el lugar de trabajo y las alternativas prácticas para evitar la discriminación. Y antes de entrar a las consultas, como una especie de apertura, ¿verdad?, de abrebocas, por llamarlo de alguna manera, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial aproximadamente $1 billón al año debido a la pérdida de productividad. Además, hay un estudio dirigido por esta misma organización que demuestra que por cada dólar invertido en tratamiento para la depresión y la ansiedad, se recuperan $4 en mejoras de salud productiva y laboral. Lo primero que quiero preguntarle es, porque mucho se ha estigmatizado este tema. Correcto. ¿Cómo es que surgen estos estigmas y estos prejuicios, sobre el tema de la salud mental? Claro, esto viene ya de larga data, ¿verdad? Primero porque el desconocimiento hace que surjan, ¿verdad?, un montón de creencias sin fundamento. Generalmente se ha dividido a las personas como en la parte física y la parte emocional, ¿sabes? Has visto como, ok, sí, vamos al médico y la medicina tiene, bueno, todo este tema, ¿verdad?, alrededor de un auge y como una base muy sólida, pero como lo que no se ve, que es la parte emocional, ¿verdad?, la parte mental, se ha dejado de lado, se ha invisibilizado. Nadie te va a llegar a cuestionar, por ejemplo, si vos llegas con una fractura expuesta o una herida abierta, pero ¿cómo hacemos con lo que no se ve? Claro, no es fácilmente perceptible ni visible por las personas. Y también invalidante, ¿verdad? Porque entonces si yo no lo veo, se torna subjetivo para vos, ¿verdad? O sea, es como, es mi malestar y cómo comprobas vos eso, ¿verdad? Entonces, desde este desconocimiento, esta división que ha venido, ¿verdad?, que ha surgido a lo largo de miles de años, y más Hollywood apoyando, ¿verdad?, muchas veces, porque ¿quiénes son los que hacen películas o caracterizan, ¿verdad?, hacer películas de terror, por ejemplo, si no son personas con trastornos mentales muchas veces, ¿verdad? Entonces, se agregan como un montón de mitos desde el desconocimiento. Y ¿sabes qué es como lo fundamental? Que cuando se atribuye como una falla personal, no como un tema de salud, ¿verdad? Esta persona que tiene ansiedad, depresión, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, ¿verdad? Es como más como, algo te falló, algo está mal en vos y no es un tema, ¿verdad? No se atribuye a un tema de salud como realmente es. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir un montón de cuestionamientos y mitos donde se quiere dar respuestas a cosas, ¿verdad? Sí, muchas veces sin sentido. ¿Cuáles son esos mitos que principalmente rodean a este tipo de personas o este tipo de condiciones y que de alguna manera afectan no solamente la inserción laboral de estas personas, ¿verdad? Porque ya de por sí me imagino que habrá una barrera a la hora de la contratación. Totalmente. Pero además las personas que ya están trabajando y que pueden tener un tema de afectación por algún factor psicosocial, empiezan a generar ciertos comportamientos y empiezan a ser separados o a quitarles funciones, etcétera. ¿Cuáles son esos mitos que llevan a las personas a hacerlos a un lado? Claro, te voy a decir hasta unos muy populares, ¿verdad? Por ejemplo, el de una persona con depresión es porque no le pone ganas, ¿verdad? Le falta ganas. O una persona bipolar, ¿verdad? Por ejemplo, de hecho, se ha utilizado mucho como ahora el término, no, estoy bipolar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supuestamente cambio de emociones, donde se ha reducido
o simplificado más bien una condición que es compleja, de un abordaje. Claro, entonces hay muchos términos, ¿verdad? Entonces, el tema de la ansiedad, yo les digo que es el trapito de dominguear de mucha gente, pero es como, ok, hay partes donde sí tenemos emociones, podemos estar ansiosos ante determinada situación o nerviosos, ¿verdad? Pero no es como, se trata muchas veces como, eso es como cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si vos no le estás con un proceso depresivo, es porque no le pones ganas. Ponete la camiseta, vas a ver que si le pones ganas, todo esto mejora, ¿verdad? O también hay otros como de mucho peso, por ejemplo, como los de un trastorno esquizofrénico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que es justamente entonces a ellos también es a los que se les deposita como temas de violencia, que son agresivos, que van a salir, ¿verdad? Y estas personas, realmente todos estos tipos de trastornos, haciendo un buen tratamiento, tanto farmacológico como de corte más psicológico, pueden tener una vida totalmente funcional, ¿verdad? Entonces es importante, pero sí se le atribuye socialmente y a veces se minimiza. Como te decía, un ejemplo muy claro es el de la depresión, ¿verdad? Es que no le pones ganas, ¿verdad? Y no se habla de todo el proceso químico que hay detrás, ¿verdad? Usted como experta en la materia, a la hora de hacer un diagnóstico con una persona que llega a su consulta y que le explica que está en un entorno laboral y todo lo demás, ¿qué tanto puede influir o los prejuicios que puedan haber en el entorno laboral, qué tanto puede influir en su diagnóstico en una persona, por ejemplo, con una condición de esquizofrenia o un trastorno de bipolaridad? Claro. Es más, te voy a contestar con un ejemplo que pasó hace más o menos como, si no me equivoco, hace como unos 4 años. El hospital se llamaba Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuy Torres, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Justamente detrás de, trabajando un poco todo este mito, todos estos estigmas que hay detrás del tema de la psiquiatría y la psicología, ¿verdad? El hospital cambia de nombre, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué cambia de nombre? Bueno, por ahora lo llamamos Hospital Nacional de Salud Mental, ¿verdad? Manuel Antonio Chapuy Torres, pero ¿por qué pasaba esto? Porque teníamos consultantes increíblemente que no accesaban al servicio por el tema de que en mi expediente iba a salir que fui al hospital psiquiátrico, que fui atendido en el hospital psiquiátrico. Que se llame de salud mental ha bajado un poco, ¿verdad? Un tema, ¿verdad? Como de estigma y se viene trabajando, ahora como que se ha normalizado un poquitito más el acceso, ¿verdad? Ya todas y todos pensamos en que cuando sucede, tengo algo en mi vida, un evento, ¿verdad? Consultamos a psicología o a psiquiatría si lo necesitamos, pero sí era un tema difícil. Ahora bien, vieras qué interesante, porque cuando nosotros vamos a evaluar a una persona, tenemos que hacerle el consentimiento informado. Parte de lo que nosotros siempre les decimos es que puede que ese diagnóstico, ¿verdad?, diga cosas que tal vez no te vayan a gustar del todo, ¿verdad? Es parte de nuestra responsabilidad comunicarte a vos de que puede ser que salga algo, ¿verdad?, un trastorno más complejo de lo que esperábamos, ¿verdad? Y que hay que lidiar con eso, ¿verdad? Hay que trabajarlo. Entonces, ¿esto por qué? Porque, bueno, la persona tiene todo el derecho a decidir si hace el proceso diagnóstico o no, ¿verdad? Nosotros sí lo cuidamos mucho porque incluso tenemos funcionarios a nivel caja, ¿verdad? Que sabemos que manejan muchas veces los mismos expedientes, ¿verdad? Nosotros sí cuidamos a la persona. Le damos mucha psicoeducación con respecto a esto, que un diagnóstico no es la persona completa. Un diagnóstico es más, un diagnóstico me sirve a mí para tratamiento, a un psiquiatra para, ¿verdad?, medicación, pero a veces los diagnósticos realmente no son funcionales más allá de las puertas como del consultorio del hospital, ¿verdad? Entonces, ¿qué trabajamos? Sí, tenemos mucho cuidado con ellos, pero les advertimos, ¿verdad?, como parte del proceso previo al psicodiagnóstico, que pueden salir cosas que
que tal vez no esperábamos, ¿verdad? Ahora usted hablaba de la ligereza con la que a veces se toman estas condiciones o estos términos relacionados con la salud mental, ¿verdad? Entonces, si un día entré de malas a la oficina, entonces hoy ando bipolar porque entré de malas en la mañana y en la tarde andaba feliz de la vida, o si no andaba como con mucha energía, es que ya anda deprimido, etcétera, etcétera. Más allá de esa ligereza con la que se pueden tomar esos términos para, de alguna forma, molestar o, como se dice ahora, hacer bullying a las personas y demás, pero cuando ya hablamos en serio de una persona que sí tiene un problema de salud mental, ¿qué tanto daño, cómo puede afectar a la persona en su entorno laboral inicialmente? Porque claramente esto, el ser humano no es tan simple como de que yo salí de la puerta de mi oficina y ya me olvidé de lo que tengo laboral y entonces ya ahora soy una persona distinta, claro, ¿verdad? ¿Cuánto puede impactar ese tema de ser etiquetado en su centro de trabajo como, y lo voy a decir así francamente, como normalmente se habla aquí, ¿verdad? Como loco, como doble personalidad, como esquizofrénico, como depresivo, etcétera? Inestable, incapaz, ¿verdad? O sea, un montón de cosas. Claro, vieras que es muy interesante porque, por ejemplo, hay factores de riesgo. Cuando nosotros pensamos, incluso hablando de temas mayores, por ejemplo, como el tema de suicidio, ¿verdad? O ideas de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas están en un entorno que no es seguro, hay un ambiente invalidante en torno a su salud mental. Entonces, ¿qué produce esto? Aislamiento, por ejemplo. Entonces, las personas posiblemente no van a comunicar si incluso ocupan ayuda, hay señales de alerta, un montón de cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay aislamiento, hay miedo, hay vergüenza, hay culpa, ¿verdad? Muchas veces pasa que ni siquiera no les dan un ascenso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta persona es inestable, ¿verdad? Porque tiene cierto diagnóstico, porque esta persona no es capaz, ¿verdad? Entonces hay una afectación importante y para nosotros sí es fundamental que esto se empiece a tratar en estos espacios laborales. ¿Por qué? Porque aquí pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, en esos espacios es donde vamos a presentar, sí, si tenemos crisis de ansiedad, sí, si estamos tristes, porque vos bien lo decías ahora, yo nunca he entendido cómo es que se dejan los problemas en la puerta y se recogen a la salida. Nunca he entendido cómo hacer eso, ¿verdad? Porque somos integrales. Entonces, falleció alguien muy querido, ¿verdad? Cercano. ¿Cómo lo dejo yo en la puerta y vuelvo y me integro y hago mis labores? No sé cómo funciona. O al revés, tuve un problema muy grave en el trabajo, me amonestaron, me hicieron un procedimiento, etcétera. Exacto. ¿Cómo lo dejo fuera de mi entorno familiar? Claro. Si se supone que ese es mi grupo de apoyo. Exacto. Y ahora te voy a hablar como otro tema importante relacionado con esto, por ejemplo, y hablando de los hombres en general. La OPS, ¿verdad? Y la OMS también, la Organización Mundial de la Salud, habla de una pandemia de soledad en los hombres, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué te lo digo? Porque nosotras, en general, las mujeres, culturalmente, bueno, pueden haber más o menos, ¿verdad? Pero culturalmente se nos ha enseñado un poquitito a gestionar el tema de nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy y busco a mi amiga, voy y busco incluso la detección de enfermedades en general, tanto físicas como a nivel emocional, ¿verdad? La tasa es mucho más alta de prevención, ¿verdad? En las mujeres. ¿Por qué? Porque consultamos más, porque estamos buscando más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres culturalmente se les ha enseñado que no se habla de las emociones, que no puedes conectar incluso porque ¿qué pasa? Y hablamos también de los mitos, son débiles, no tenés carácter, y eso, ¿verdad? Se le atribuye un montón a las personas en general, pero sobre todo a los hombres tiene un peso importante. Entonces, ¿qué pasa? Que las tasas de suicidio en hombres son altísimas, ¿verdad? Son altísimas. Entonces, ¿qué ocupamos? Espacios justamente más seguros, donde estas personas puedan hablar, en general las personas puedan hablar de sus condiciones, ¿verdad? Que se brinde apoyo, que hayan medidas, ¿verdad? Desde la cultura organizacional
para que esto, o sea, sea parejo y equitativo como para todos, ¿verdad? ¿Y Todas todos. cómo se puede hacer precisamente para revertir esa barrera invisible, ¿verdad? Que hay, que de alguna forma nos impide hablar del tema, ¿verdad? Ya sea por los mitos, ya sea porque yo internamente digo, no, es que si yo lo hablo se pueden burlar de mí, se pueden aprovechar de mí, me pueden empezar a hacer bromas de mal gusto o me pueden hacer a un lado y entonces no lo hablo y me encapsulo, ¿verdad? Sí. Y me quedo con el tema adentro que finalmente va a ir creciendo hasta que ya no lo voy a poder manejar. Claro. ¿Cómo hacer para cambiar esa o eliminar esa barrera invisible de que no podemos hablar del tema? Claro. Yo creo que se trata justamente de trabajar la cultura organizacional, ¿verdad? Que eso es todo un tema, incluso porque ve que hablamos de mitos que vienen ya de generación en generación. O sea, yo creo que por dicha se viene haciendo un cambio, hay mayor apertura, ¿verdad? Pero todavía en los espacios laborales sí nos ha estado como costando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pienso yo? Que parte de las medidas que se pueden tomar sí definitivamente es mucha psicoeducación, ¿verdad? Lograr espacios, por ejemplo, espacios, no sé, en reuniones de los servicios, qué sé yo, ¿verdad? Abrir espacios para también hablar del tema, ¿verdad? Tratar mitos, poder hacer espacios seguros para que las personas puedan expresar que en caso de, ¿verdad? Tomar ciertas medidas y comunicarlas, ¿verdad? Que en caso de que estés presentando alguna situación de salud puedas tener un lugar seguro a donde acudir, ¿verdad? Entonces, pero se trata de abrir espacios, incluso mucho de autocuidado, porque las personas culturalmente también se les ha enseñado, ¿verdad? Usted se pone, como dicen popularmente, la 10, ¿verdad? O sea, ponerse la camiseta, ¿verdad? Es porque haces jornadas laborales, ¿verdad? Extensas, agotadoras, que el estrés, bueno, el estrés es otra cosa, ¿verdad? Que lo hemos normalizado un montón y causa un daño terrible a nivel físico y mental, ¿verdad? Entonces, pero entonces abrir como estos espacios de autocuidado, hacer pausas activas, ¿verdad? O sea, tener asesoría de expertos, si no es algo que manejamos, ¿verdad? Que puedan haber actividades lúdicas, tal vez en espacios donde almorzamos, qué sé yo, ¿verdad? Es como ir trabajando en la cultura organizacional. Ya hemos hablado un poco de, si se quiere, como desde el lado de las personas trabajadoras, de los colaboradores y colaboradoras de las organizaciones o personas funcionarias. Aquí hay un dato súper interesante que me sirve para plantearle la siguiente pregunta. Dice que la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han señalado la importancia de establecer nuevas medidas para abordar los problemas de salud mental en el trabajo. Y esto lo hacen a partir de un estudio en el que se pierden, o arrojó ese estudio que se pierden 12.000 millones de horas laborales al año por incapacidades relacionadas con temas psicosociales. 12.000 millones de horas es un montón de días de incapacidad, son trabajadores que no producen, ¿verdad? Son cadenas de producción que de repente se pueden ver cortadas y demás. Estoy tratando de entenderlo desde la óptica del empleador, ¿verdad? Para ver cuáles son esas recomendaciones que se le puede dar a una persona empleadora para abordar un tema como este de la forma más empática para la persona trabajadora, pero que también le permita mantener un buen clima laboral en su empresa y de repente evitar que haya tanta incapacidad por temas de factores psicosociales. Claro. Ve qué interesante, porque generalmente las personas llegan a una incapacidad no por cualquier cosa, ¿verdad? Es porque realmente necesitan un espacio de recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Si estas personas tienen un espacio para un abordaje adecuado de lo que sea, ¿verdad? De la situación que
que estén pasando, entonces esto va a ser más bien preventivo, o sea, entonces va a poder acudir a su cita, va a su cita, se regresa y se reincorpora, ¿verdad? Y recibe pues su tratamiento y con eso pues esperamos que haya una buena evolución y que eso no termine pues en estas incapacidades a veces muy prolongadas, ¿verdad? A veces muy reiterativas, ¿verdad? Y todo. Pero entonces, ¿qué ocupamos? Sí, definitivamente de que hayan espacios para el abordaje. Es que, ¿verdad? Qué difícil, porque sí, yo entiendo que a veces, y nos pasa, a veces nos dicen, bueno, es que yo no pude venir a las citas porque en el trabajo no me dan permiso tan seguido, ¿verdad? Para salir. Pero entonces, ¿qué pasa? Empieza en una crisis que termina en una incapacidad de no sé cuántos días. Entonces, para mí la recomendación sería, pues, dentro de lo posible, porque también entiendo que hay una parte de verdad y que es necesario generar y que el personal es vital, ¿verdad? En los espacios de trabajo, pero lo ideal es que haya espacios más bien como para prevenir las crisis, ¿verdad? O estas incapacidades ya donde hay un tema más agudo o hasta crónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona no se trató a tiempo, ¿verdad? Porque eso, dejó sus tratamientos, ¿verdad? Botados, como dicen, y no, pues pasan estas cosas, entonces se agudiza la sintomatología y termina generando entonces en esto. Hay un tema en el asunto de la prevención, y es que si nosotros nos vamos a los temas que tienen que ver, por ejemplo, en el sector construcción, es muy fácil tomar acciones preventivas en el sentido de yo le doy a las personas trabajadoras casco, chaleco, arnés, etc. En agricultura les doy camisas de manga larga o mangas o bloqueador solar, sombrero, etc. Pero para el caso o para el tema de los factores psicosociales, ¿cómo se puede prevenir? O sea, ¿cuáles son las acciones más puntuales y más sencillas y de repente hasta están muy a la mano y no lo sabemos? ¿Cómo hacemos para prevenir? Yo creo que justamente vos diste en el clavo, porque yo creo que es que tenemos muy normalizado la protección de la parte física. Hace un tiempo los trabajadores de agricultura y todo esto se exponían al sol y, ¿verdad? Y no usaban, ¿verdad? El bloqueador solar. Esto creo que ha venido siendo como aprendizajes que hemos tenido con el tiempo. Yo creo que igual pasa con la salud mental, ¿verdad? Tenemos cosas que podemos hacer, pero que todavía no están tan normalizadas en los espacios laborales, como vos lo decías, bueno, el bloqueador para los que se exponen al sol, el casco ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pausas activas, por ejemplo, ¿verdad? Ya se ha venido como incorporando algunas cosas, espacios, como les decía, de psicoeducación, de pronto, ¿verdad? Espacios donde puedan compartir. Yo recuerdo una empresa que ellos, por ejemplo, forraron durante un tiempo las mesas del comedor, digamos, tenían un espacio de comedor y las forraron con mandalas, entonces hacían como, vos ibas y comías, pero también podías como empezar a dibujar, ¿verdad? A colorear, o hacían un trabajo, entonces ciertos servicios se unían con el otro y coloreaban y hacían ciertas cosas, digamos, es como empezar a incorporar con normalidad, ¿verdad? Estos espacios, tal vez generar, más que todo como, sí, como conciencia sobre que también tenemos que cuidar, invertir en esa parte, ¿verdad? Emocional, entonces de pronto yo también hablo mucho porque yo no le echaría toda la responsabilidad, no le atañaría toda la responsabilidad a los espacios laborales, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos una vida, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? También psicoeducar, ¿por qué? Porque para mí como trabajadora, ¿verdad? También es importante lo que yo haga después de acá. Si yo salgo y tengo una vida súper compleja, ¿verdad? Con jornadas laborales extenuantes, ¿verdad? Pero también no estoy durmiendo, no hago ejercicio, eso va a impactar directamente en mi salud, en mi producción, ¿verdad? En mi productividad. Entonces, por ejemplo, generar también espacios de pronto,
donde se arman equipillos de fútbol, de voleibol, van, ¿verdad? O sea, como espacios donde la salud mental se pueda ver beneficiada en general. O sea, hay muchas ideas, pero yo creo que es como empezar a normalizarlas, ¿verdad? Qué sé yo, en las sesiones de reuniones que tal vez tenemos del servicio, sacar un espacio para, ¿verdad?, hablar tal vez 5 minutitos de un tema de salud mental, ¿verdad? Algunas cosas, alguna meditación, algunos ejercicios que podamos ir implementando, algunas frases, ¿verdad?, que podamos tener como presentes de autocuidado, el chequeo. Eso, ¿verdad? Ir como conectando también con esta parte emocional, así como conectamos con la parte física, sabiendo que los rayos del sol nos pueden causar cáncer, por ejemplo. Es una responsabilidad finalmente compartida, ¿verdad? Compartida, no es totalmente. Una responsabilidad del empleador de facilitar estos espacios, sino también tiene que haber una apertura del trabajador y un compromiso para poder asistir a estos espacios y para 100%. Poder tomar pues, también parte del problema. Claro. Ahora hablábamos de cómo afecta los factores psicosociales o las enfermedades causadas por factores psicosociales, cómo afectan a las personas, cómo pueden afectar el entorno laboral y demás. ¿Cuáles son esos 3, 4, 5 puntos que usted diría, a nivel de empresa es esto en lo que más impacta y a nivel de persona es esto en lo que más impacta? Eso es difícil contestar porque justamente el entorno, ¿verdad? Tu realidad va a ser muy diferente a la mía. Incluso aunque, ¿verdad?, convivamos en el mismo departamento con iguales condiciones, como yo interprete el entorno va a ser muy diferente a tu vivencia, ¿verdad? Pero ¿qué pienso yo? A nivel laboral, yo creo que sí, definitivamente, ¿verdad?, es tomar acciones, ¿verdad? Empezar a reducir, el tema de los mitos que hablábamos, del estigma, de que hayan espacios seguros donde se pueda comunicar si tenés alguna situación, ¿verdad? Que sepas incluso a quién dirigirte, cuál es el trámite que tenés que hacer, ¿verdad? Implementar actividades de cuidado, ¿verdad?, de la salud mental, y espacios tal vez compartidos, ¿verdad?, donde sean espacios también seguros, ¿verdad? Entonces eso por ahí. Y con respecto a las personas, ¿qué podríamos hacer? Básicamente también el tema de autocuidado. O sea, yo siempre les digo, por ejemplo, ayer me pasó que, yo no sé si ustedes han visto, hay una página que se llama como Chepetón, algo así, ¿verdad?, donde publican constantemente actividades culturales, por ejemplo. Entonces yo le hablo a los pacientes de que a veces vivimos esperando, por ejemplo, los fines de semana, ¿verdad? Entonces todos estamos esperando que llegue el sábado y el domingo. ¿Para qué? Para hacer un montón de cosas lúdicas, ¿verdad? Y pues distraernos un poco, qué sé yo, hacer quehaceres. Pero por ejemplo, ayer me pasó que había un concierto de piano en la UCR gratuito, ¿verdad? Podías llegar, ir, escuchar, ¿verdad?, si eso te gusta. Y yo hablaba con las personas con las que fui, que te cambia la energía. En la noche fue una horita que dediqué como a conectar un poquitito, e incluso el pianista hablaba de cómo esta pieza tal vez movía ciertas emociones, cómo conectaba, ¿verdad? Entonces fue lindísimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esos son espacios de autocuidado. No es como hundirme yo siempre en una rutina eterna, ¿verdad? Hacer ejercicio. Yo siempre les digo, no es porque lo que ya conocemos de la medicina, todos los beneficios que tiene, sí, pero es que cuando nosotros hacemos actividad física, producimos, yo les digo siempre a los consultantes, los antidepresivos y ansiolíticos que ocupamos. Resulta ser una válvula de escape perfecta también, ¿verdad? Y entonces es practicar autocuidado, pero también es que tanto las empresas como las personas lo puedan incorporar. Yo les digo que es como lavarse los dientes, o sea, usted ya no lo piensa, está dentro de su rutina. Entonces, ok, voy a hacer unas respiraciones,
¿verdad? 2 minutitos de respiraciones, ¿verdad? Diafragmáticas, ¿verdad? Entonces, ok, me escaneo y conecto un poquitito a ver cómo he estado en el día, qué ha pasado. Leo un libro, ¿verdad? Si me gusta leer, escribo, pinto, dibujo, lo que me guste hacer, tejo, hago, no sé, lo que me guste, ¿verdad? Pero lograr como esos espacios de autocuidado, tanto en las empresas como para las personas, que sean como que ya cotidianas, que ni siquiera lo pensemos, que estén involucradas y que no los dejemos sobre todo solo para el fin de semana. Claro. Deberíamos normalizar, y voy a explicarle por qué le voy a decir normalizar, porque hemos hablado de los efectos negativos de la normalización de algunas cosas. Claro. Pero deberíamos normalizar el poder hablar tranquilamente de estos temas, como hablamos, por ejemplo, un día que vengo con dolor de cabeza, un día que me torcí un pie y vengo y digo, ay, es que me duele mucho la rodilla, o me duele mucho la cabeza, o ya ando un poco tocado el estómago, y eso sí lo hablamos normalmente, Claro. ¿verdad? Pero estos temas de me siento mal hoy no ando con energía, algo me está pasando y tal, deberíamos normalizar esa posibilidad de poderlo hablar, independientemente de lo que ya nos dijo, de que las mujeres tienen una facilidad o una apertura más a hablar de esas cosas que los hombres y demás, pero deberíamos entender las personas este tema como algo normal, como igual funciona un dolor de cabeza, como igual funciona un tema más físico que mental. Claro, 100%, ¿verdad? Volvemos a que la salud mental debería tener la misma relevancia que tiene el tema físico, ¿verdad? Lo que pasa es que esta es la enfermedad que no se ve, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces, cuando no se ve, nos cuesta validar. Entonces, es como vos me decís, de pronto, y la gente cae mucho más bien en la invalidación, ¿verdad? Porque vos me decís, bueno, tengo cierta situación, ¿verdad? Y estoy pasando por eso, y yo lo primero que te voy a decir, ay, no, pero si te ves súper bien, venís, yo te vi riéndote hace 2 minutos ahí en el comedor, ¿verdad? Es la enfermedad que no se ve, y como no se ve, entonces se resta, se minimiza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, hay que hablar, ¿verdad? Y hay que hablarlo naturalmente, pero yo también, con mis consultantes, yo también les digo, yo me haría varias preguntas. O sea, si yo voy a contar muchas veces, porque pasa, también exteriorizan sobre su diagnóstico, sobre cierta situación, yo me haría una pregunta, ¿para qué? ¿Y a quién? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estas dos preguntas creo que son fundamentales, o sea, yo creo que sí es necesario hablar. A veces hay personas que son como, ellos a veces se describen como llamitas, ¿verdad? Como que son más irritables o más fácilmente se enojan, ¿verdad? Entonces, si ocupan a veces un espacio, entonces es como, es poder pedir incluso, ok, vea, hagamos una cosa, en este momento no, ¿verdad? No me siento listo para tal vez tener esta conversación, me das unos minutos y cuando yo esté listo, pues hablamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces eso hace que reduzca el riesgo de que tenga algunas reacciones impulsivas o qué sé yo. Entonces, sí hay que hablarlo, debería ser un lugar seguro, ¿verdad? Para hablarlo, pero yo siempre les digo que se pregunten para qué y a quién, ¿verdad? Porque también sabemos que no siempre se va a recibir de la mejor forma y qué función va a cumplir eso, ¿verdad? Entonces muchas veces yo también puedo externar, por ejemplo, si yo ocupo decirle a mi jefatura, mira, estoy pasando un tema de salud, sí es un tema de salud mental, pero, y ya estoy con tratamiento y todo, y ya, listo. O sea, comuniqué, no tal vez todo el trasfondo porque te vulnera, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio, sí, hablémoslo, ¿verdad? Hablemos sí, he estado con más irritabilidad, ¿verdad? He estado sintiéndome de tal o cual forma, pero también dar exceso de detalles a veces te puede poner en una situación vulnerable. Entonces, como que hay que cuidar eso, pero sí. Doctora, hay una frase que nos encontramos por aquí y quiero leérsela para que usted nos haga una reflexión final. Antes, por supuesto, agradecerle
por el espacio que nos ha regalado y por toda la información tan importante. Bill Clinton dijo que la enfermedad mental no es algo de lo que avergonzarse, pero el estigma y los prejuicios nos avergüenzan a todos. Claro. Sí, es la realidad con la que seguimos lidiando. Esto no se acaba, ¿verdad? A pesar de que ahora hay mucho conocimiento y las personas tienen cada vez más acceso a la información, que eso es beneficioso, pero, ¿verdad? Seguimos arrastrando eso. Estigmas, ¿verdad? Una cultura, ¿verdad? Que tal vez no está tan abierta todavía a ver la magnitud de las enfermedades más de salud mental, como ve la parte física, que es lo que hemos tocado, ¿verdad? En varias veces en esta entrevista. Entonces, sí, definitivamente el problema no son las enfermedades, ¿verdad? De salud mental, sino es cómo se interpreta y cómo se viven en los espacios públicos, ¿verdad? Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado, por todas estas informaciones y por todos estos consejos que nos ha dado. Un placer, un gusto. Nos acompañaba la doctora Diana Jara Vindas del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Nacional de la Salud Mental. A todos y todas ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio facilitado por el Consejo de Salud Ocupacional. Estamos con la campaña de factores psicosociales, por lo que los invitamos a seguirse informando con los distintos productos que tenemos todavía pendientes de publicar en nuestras redes sociales. Esto es un esfuerzo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Consejo de Salud Ocupacional para que usted, persona empleadora, persona trabajadora, tenga la información a la mano, para que usted tome las decisiones correctas y para que también podamos prevenir temas de salud a partir de factores psicosociales. Sígase informando, por supuesto, por los canales oficiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Consejo de Salud Ocupacional.